Hola, hola a todos, espero se encuentren muy bien a la hora que me estén escuchando desde sus casas, desde sus lugares de trabajo y con la compañía en la que estén. Yo soy John Fernando Rodríguez y me siento nuevamente orgulloso, pleno, muy honrado de estar con ustedes, con esta familia hermosa, divina, preciosa que es Cajasay, a la que quiero y aprecio mucho. En esta ocasión, por este medio, espero que en algún momento nos volvamos a encontrar a nivel presencial. eh, pero bueno, las circunstancias nos tienen en este momento en esta situación y es con mucho cariño este proceso que constantemente hemos seguido. Para la gente que me conoce, para la gente que no nos conoce, pues Cajasay aporta todos estos procesos con profesionales que tienen conocimiento en temas que nos interesan a todos para todos. En este caso, el día de hoy, en este mes de abril, vamos a trabajar un tema muy bonito, un tema que tiene mucho que ver con algo que siempre estamos buscando, que siempre estamos tratando de manejar, con algo que siempre estamos tratando de construir con mayores competencias, pero que a veces se nos vuelve imposible saber todos los temas de este programa tan especial, porque es como un mar, es un mar, es un océano, es grandísimo cuando te dicen, vamos a hablar de servicio al cliente, y uno dice, wow, pero ¿qué vamos a hablar de servicio al cliente? Servicio al cliente tiene tantas, tantas, tantas terminología, tanto tema, tantos factores, tantos procesos de qué hablar, que es importante que cuando nosotros hablemos de servicio al cliente sepamos hacia qué nos vamos a dirigir en ese proceso de servicio al cliente. Entonces podemos hablar de servicio al cliente en protocolo, podemos estar hablando de servicio al cliente en vitrinismo, podemos estar hablando de servicio al cliente en merchandising, en puntos de venta, podemos estar hablando de servicio al cliente del estado emocional, podemos estar hablando de servicio al cliente de la comunicación, de protocolos. Bueno, hay una cantidad de procesos y lo bonito de eso es que siempre va a haber tema, porque el servicio al cliente es un tema que todos los días lo estamos viendo, todos los días servimos. Recuerda por favor que la idea no es solamente que lleves un concepto claro, preciso, sino también aplicable a lo que estás realizando, a tu trabajo, a tu labor, y no solamente en tu labor, sino que si podemos tocar el corazoncito de la familia, del amigo, de la persona en un proceso de servicio, pues va a ser mucho más favorable. Así que te recuerdo, mi nombre es John Fernando Rodríguez y voy a estar aquí contigo durante estos minutos para que tengamos muchas más herramientas, muchas más eh, estrategias para seguir fidelizando a los clientes, para seguir aportando a los clientes y para poder ser mucho más productivos en este tema de servicio al cliente. El día de hoy vengo con ese pequeño factor de servicio al cliente que sé que te va a gustar mucho, es un factor muy bonito y que es muy necesario. Y ese factor tiene que ver con cuando el cliente se pone difícil. O sea, siempre decimos que el servicio al cliente es para que todo esté bien, pero ¿qué pasa con ese cliente que es plenamente difícil? Entonces, hemos citado, hemos nombrado este espacio con el que vamos a estar contigo el día de hoy, ese proceso de servicio al cliente que sabes que siempre lo trabajo John Fernando Rodríguez, desde la inteligencia emocional. Estamos en la era de las emociones y en este proceso emocional vamos a mirar cuando el cliente se pone difícil. ¿Qué sucede cuando el cliente se pone difícil? Y más aún, la idea de hoy es simplemente averiguar por qué se pone difícil el cliente. Y en muchas ocasiones nos vamos a dar cuenta que no es que el cliente venga difícil, sino es que mi comportamiento, mi actitud, las diferentes formas en que le hablé o la forma en no reconocer la tipología del cliente que estoy trabajando puede llegar a hacer que el cliente se ponga difícil. Entonces vamos a revisar eso, lo vamos a segmentar en tres factores. Primero, vamos a hacer una contextualización de este proceso de servicio al cliente y qué es un cliente, porque para revisar qué es un cliente difícil tenemos que entender qué es un cliente primero. Entonces vamos a mirar primero qué es un cliente. ¿Listo? Que posiblemente todos lo sepamos, pero las cosas están cambiando. Constantemente cambia, mira lo que estamos viviendo. Y tenemos que empezar otra vez a contextualizar muchas terminologías y muchos temas que tenemos que entender. Entonces vamos a revisar qué es un cliente. Esa es la contextualización. Vamos a tener un segundo factor, una segunda temática en ese proceso del cliente es
cuándo se pone el cliente difícil, o sea, qué es lo que pasa con ese cliente, qué es lo que sucede. Y ahí vamos a brindarte una información espectacular que es la tipología de los clientes. Para nosotros revisar el proceso de cuando un cliente se pone difícil, tenemos que entender qué sucede con el cliente, cuál es el perfil de ese cliente. Y para revisar ese perfil del cliente, lo que vamos a hacer es ver la tipología. Van a haber muchos autores que tú conoces que tienen más de 10 tipologías. Nosotros vamos a ver en las que se encierran todas las tipologías, que son 4 tipologías de clientes, y son las que nos vamos a orientar en ellos. ¿Para qué? Para reconocer ese perfil. Y reconociendo ese perfil, entonces nos va a quedar mucho más fácil acercarnos porque cada perfil que está buscando cuando está haciendo un proceso de compra y por qué posiblemente ese cliente se coloca difícil, se pone difícil. Y posiblemente también vamos a reconocer qué es lo que nosotros hicimos que lo colocamos difícil. ¿Bien? Es importante tenerlo claro. Entonces eso es lo que nosotros vamos a revisar. Y lo que vamos a hacer es contextualizar. Entonces vamos a contextualizar ese proceso, ese cliente. ¿Qué es un cliente? ¿Vale? ¿Cuál es el cliente de hoy? Entonces el cliente de hoy tú lo sabes, lo conoces. Y en muchas ocasiones nos topamos todos los días con todos los diferentes tipos de clientes que hay. El cliente de hoy no es el mismo del cliente de hace años y años atrás. El cliente de hoy conoce, el cliente de hoy investiga, el cliente de hoy sabe muchas veces, mucho del producto. A veces me atrevería yo a decir que en unas ocasiones hay una tipología especial de clientes que antes de ir a comprar se averigua de tal manera lo que quiere comprar que a veces sabe más que el propio vendedor. Porque ha revisado todas las diferentes categorías del producto o del servicio y se llena de más conocimiento. Eso le puede generar muchos más inconvenientes y lo puede llegar a volver mucho más difícil. Yo te comento algo, mi esposa. Yo creo que yo soy uno de esos clientes que a veces soy hasta indeciso. Ahora lo vamos a hablar. Y yo soy de ese cliente que soy indeciso, pero a mí me gusta comprar. A mí me fascina comprar. Yo creo que en alguna época de mi vida, cuando era más joven, cuando era pollo, cuando era adolescente, a mí me gustaba comprar. Me compraba, yo era un comprador compulsivo. No podía tener plata en el bolsillo porque compraba cosas. Pero resulta que después va pasando el tiempo, van viendo obligaciones, va viendo ciertas situaciones y he aprendido mucho a conocer a mi esposa con la que llevo ya 15 años de casado. Y mi esposa, yo llego y digo, uy, mira esto tan chévere, tan bacano, ahora que estamos en esta época digital, uy, mira este micrófono, mira esta cosa, mira este programa y todo. Y ella me dice, listo, espérate, yo voy a revisarlo. Y mi esposa se mete porque es muy jocosa de todo este proceso del sistema y averigua por todo lado, averigua precios, averigua calidad, averigua cuántas marcas hay del producto. Y como uno es compulsivo, ¿vale? Eso se lleva a la sangre, ¿no? Es uno como que quiere que ya se compre el producto. Y mi esposa se puede demorar 2-3 días averiguando sobre un producto. O llegamos, y tanto así que pues me dice, bueno, esto está así, vamos al almacén o al proceso de cadena o al centro comercial para averiguar qué están vendiendo allá, cómo lo vemos. O a veces también es ir al centro comercial a ver el producto, a tocarlo, a visualizarlo, a volverlo tangible en su proceso y después otra vez se mete al computador a revisar eso. Entonces mira que hay diferentes tipos de clientes, hay muchos tipos de clientes. Si no fuera por mi esposa, yo compraría muchas cosas sin saber que existen cosas más baratas, que existen cosas más caras, que existen de mejor calidad, a menor precio, o que existe toda esta variedad. Y por eso es que tengo claro, mira, en mi propio hogar hay 2 formas de comprar. Lo interesante es que pues siempre nos colocamos de acuerdo. A veces me tengo que resignar porque sé que esa calidad de investigar, de revisar y todo nos ha hecho ahorrar en muchas ocasiones muy buen dinero. Por ejemplo, la maquinita GoPro que la llevamos para antes de todo este proceso de la pandemia, que nos fuimos a revisar todos los ríos subterráneos por allá en México, en Cancún. Entonces era la GoPro y me acuerdo tanto que en esa época acá yo la quería comprar que para llevarla al paseo.
y nos costaba prácticamente 4 millones de pesos. Y resulta que ella lo averiguó, lo compró y con ese mismo dinero compró la máquina GoPro, el proceso del cargador, 2 pilas más recargables, el cosito del bracito que se coloca para eso y el de la pechera. Mira, logró comprar todo eso con el mismo valor en el que iba solamente a comprar un solo producto y no los accesorios. Entonces son cosas que hay que empezar a entender, porque el medio de la virtualidad nos ha llevado a que las personas conozcan más y conozcan todo está en el sistema, todo está en un computador. Entonces la gente va ya con ese proceso de conocimiento. Entonces el cliente de hoy es un cliente que conoce, o sea, es una persona que conoce, que investiga, que la impulsividad del comprador ha bajado, y que por supuesto mucho más en esta época que vivimos nosotros, y porque no hablemoslo seriamente, el proceso de la pandemia ha hecho que muchas personas se midan mucho en lo que compran, Ahora, eso es un cliente, pero ¿qué sucede con el cliente? El cliente cuando es cliente por naturaleza, que va a comprar algo, lo importante de ese cliente es que ese cliente necesita algo. Pues, ¿qué es un cliente? Una persona que necesita algo. ¿Quién no necesita algo? Todos los que estamos acá viendo este proceso necesita algo. Tú necesitas algo para comer, para vestir, para disfrutar, para gozar, para entretenerte. Tú necesitas algo. Todo ser humano tiene necesidades. Y cuando esa persona va a satisfacer su necesidad, lo primero que necesita esa persona es encontrar una persona que le ayude a vivir mejor, que le ayude a sanar esa necesidad, esa angustia que le está generando esa necesidad. Por eso cuando tú estás haciendo un proceso de servicio al cliente, no estás vendiendo un producto ni un servicio, estás ayudándole a una persona que calme un nivel de ansiedad. Pilas con esto que te estoy diciendo. Estamos en la era emocional. Y en esta era emocional tenemos que entender que nosotros somos plenamente seres biológicos. Y en ese proceso biológico tenemos que entender que el ser humano se mueve por cierta necesidad. Y esa necesidad se necesita calmar, se necesita satisfacer para yo estar equilibrado. Cuando tú haces una venta poderosa, divina, chévere, bacana, bonita, y la persona queda a gusto con lo que lleva, quiere decir que acabas de resolverle un conflicto a la persona. Y eso es el proceso de la venta. El servicio al cliente es una constante acción, una cadena de acciones constante que fomenta la resolución de conflictos. Así que fíjate hasta dónde estamos llegando. El servicio al cliente es una asesoría personalizada para que esa persona salga equilibrado, contento, feliz, dichoso, y que supla esa necesidad que lo lleva a un estado de ansiedad y por eso necesita comprar. Ese es el nivel de la compra. Por supuesto, esto es un diploma, este es un seminario de neuroventas, de este pedacito que te acabo de decir, de por ahí unas 30 horas. Pero acá te lo resumí en ese momentico. Y eso tiene que ver con el cerebro, ¿vale? Entonces, el cerebro cuando necesita algo, se angustia. Y entonces, cuando ya lo logra conseguir, pues simplemente se calma. Y eso es lo que nosotros hacemos. El servicio al cliente es esa acción constante, encadenada, ¿vale? Lógica, coherente, que va de la mano con una interlocución, con una persona que está hablando y que por tal motivo lleva a que una persona que está en un estado de ansiedad calme su ansiedad, que resuelva su conflicto personal, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede cuando la persona no resuelve su conflicto? ¿Qué pasa cuando un cliente sale insatisfecho? Se incrementa ansiedad y ese es otro proceso del cliente, ¿no? En muchas ocasiones nos toca atender a clientes que han pasado de almacén en almacén, revisando con personas que no han estado a la altura de un servicio al cliente
y que no le han logrado satisfacer esa necesidad, que no le han bajado esa ansiedad. Y lo que nosotros necesitamos es que la persona baje su ansiedad, que cumpla con las expectativas que tenía para esa necesidad que tenía en mente. ¿Eso qué? Eso favorece a la persona porque si te ayuda a resolver el conflicto, va a tenerte como recuerdo, ¿bien? Y te va a referenciar para nuevos clientes y va a hacer una fidelización del cliente. Y fuera de eso, por supuesto, va a generar productividad. Y una persona satisfecha adecuadamente es una persona que fácilmente desea conseguir nuevamente dinero para satisfacer otras necesidades que salen a lo largo del tiempo o que empiezan a estar ahí acumuladas y que empiezan a desarrollarse. Entonces recuerda, por favor, que el cliente de hoy es una tipología diferente. Cada cliente que llegue a tu almacén es un cliente diferente. Cada cliente que llega a tu oficina es un cliente diferente. ¿Cuántos tipos de clientes hay? Como número de personas hay. Cada uno tiene su necesidad, cada uno tiene su afán, cada uno tiene sus reservas, cada uno tiene su conocimiento, ¿vale? Pero de todas formas yo te voy a encerrar todo este tipo de clientes en 4 tipos de clientes para que te ubiques y para que los logres identificar en el momento de tu desarrollo laboral. ¿Bien? ¿Y qué hacemos con estos clientes? Lo que hacemos es simplemente satisfacer una necesidad. Tú tienes una necesidad y la debes satisfacer. Ese es el proceso del cliente. Ese es el cliente. El cliente es una persona que tiene necesidades y desea satisfacerlas. ¿A través de qué? De adquirir un producto y un servicio. ¿Quién mejor? Una persona entrenada en servicio al cliente para ayudarle a que él resuelva su conflicto. Eso es lo que nosotros necesitamos revisar acá. ¿Vale? No sé si reconoces a este tipo. Este tipo es uno de los hombres más ricos del mundo, fundador, director ejecutivo actualmente de Amazon. Este hombre dice algo supremamente poderoso, hermoso y divino. Dice, mi abuelo me enseñó que es más difícil ser amable que ser inteligente. Ojo, Pilar. Mi abuelo me enseñó que es más difícil ser amable que ser inteligente. Y es importante y por eso, y lo traigo a colación precisamente por eso, porque el servicio al cliente tiene mucho que ver con ser amable. ¿Y ser amable qué es? No es darle la razón a todo el mundo, pero sí es empezar a escucharlo. Pilas, es empezar a escucharlo. A veces no escuchamos. Y sabes, no solamente no escuchamos al cliente, no escuchamos a nuestros hijos, no escuchamos a nuestra pareja, no escuchamos a nuestros padres, nuestros hermanos, a nuestros amigos. Tenemos que empezar a ser amables. Y ese proceso de amabilidad va a permitir que en un estado mucho mejor, mucho más controlado de la relación, podamos llegar a sacar esa gran capacidad y esa gran inteligencia que tenemos. Pero la base del proceso de inteligencia, en la inteligencia relacional y en la inteligencia del marketing, tiene que ver con saber leer la tipología de una persona. Entonces vamos a mirar a ver qué es un cliente difícil. ¿Qué será un cliente difícil? Vamos a mirar a ver qué es un cliente difícil. Ya te dije, ¿vale?, que no existen clientes difíciles como tales. La naturaleza del cliente no es ser difícil. La naturaleza del cliente es ser cliente. Es que tiene una necesidad. Y frente a esa necesidad, él necesita que alguien le ayude a resolver esa necesidad. Por supuesto, hay personas y hay clientes que van con diferente afán, con diferente, digámoslo así, factores de personalidad. Entonces está el cliente que conoce más, el que llega sin saber a qué va. Hay gente que se te mete a eso y tú dices, me hizo perder tiempo, pero ¿qué tal que haya una persona que vaya y que no sepa a qué va, pero que te salga comprando cosas por tu atención, por tu delicadeza, por ser amable, por ser más inteligente? El que quiere todo deprisa, todo lo quiere ya, y el reloj, y llegó deprisa, y necesita comprar unas cosas, y necesita irse ya, y necesita satisfacer todas sus necesidades, y el que pregunta de todo, pero no lleva nada. ¿Eso te parece un cliente difícil? Pues déjame decirte que si tú estás categorizando a estas personas como clientes difíciles, pues no estamos siendo muy sabios, no estamos siendo muy amables. Cada persona tiene su afán, cada persona tiene su forma de comprar, cada persona tiene
su autonomía de toma de decisiones y tiene sus criterios para revisar lo que quiere ver. Cada persona asume una posición de acuerdo a la que conoce y a lo que necesita. Así que no hay clientes difíciles, hay clientes que tienen personalidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que si yo no soy capaz de ser amable con el cliente, de lograrlo escuchar y de entender precisamente qué es lo que quiere el cliente, pues es muy probable, muy posible que el cliente lo que empiece a generar es un estado de alteración emocional. ¿Por qué? Porque no logra que alguien le colabore en resolver un conflicto, en resolver una situación que tiene problemática, que es adquirir un producto para calmar su necesidad. Si eso está sucediendo, se va a incrementar el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Un neurotransmisor, no te voy a hablar mucho de eso, pero estamos en la época emocional. Y ese cortisol lo que hace es generar más incomodidad. Y cuando hay incomodidad te puede llegar a alterarse, a gritar, a hablar duro, a insultar a las personas, porque empieza a descontrolarse y empieza toda esa capacidad de conocimiento que tenemos en nuestra corteza cerebral, empieza a desaparecer y empieza a salir lo más animal que hay en un ser humano. Entonces empieza a atacar porque siente que nadie le está resolviendo sus procesos. Y cuando se empieza a atacar, por supuesto la persona que le está atendiendo es la persona que decimos vulgarmente va a llevar del punto. Entonces, mientras tú no logres revisar qué tipo de cliente es y cuál es la necesidad de escucharlo, pues va a tener muchas dificultades. Por eso en este tiempo lo que vamos a hacer es ubicarte y decirte cuáles son los 5 tips fundamentales para que el cliente no pase de ser un cliente normal a ponerse difícil. Bien, para ello necesitamos primero revisar algo. ¿Cuál es la tipología de clientes? ¿Cuántos tipos de clientes existen en el mercado? Tenemos 4 tipos de clientes, ¿vale? Por supuesto, te dije anteriormente, hay muchas personas y muchos autores y hay muchos de mercadeo que tienen diferenciado muchos más tipos de clientes. Pero estos 4 tipos de clientes están encerrando, están globalizando los diferentes tipos de acciones que tienen los clientes cuando llegan a nuestra almacén, a nuestra oficina. Entonces tenemos los clientes dominantes. ¿Sabes cómo es un cliente dominante? Recuérdalo. Quiero que empieces a hacer el ejercicio mientras yo te voy hablando para revisar. Y eso sí, revisa a ver cómo eres tú. Por supuesto que tú estás en alguno de estos tipos de clientes, porque tú también eres cliente, no solamente atiendes, tú en algún momento eres cliente. Entonces, el dominante, vamos a mirar, el dominante es un tipo de cliente que primero que todo sabe y cree que lo sabe todo, que sabe más que tú, que sabe más que la persona que le está atendiendo, y pilas con esto, y menosprecia en muchas ocasiones y en la mayoría de casos a la persona que está sirviéndole. El dominante menosprecia. El dominante siempre quiere sentir que él es el protagonista, que él es el que sabe, que él es el que conoce, que él es el que tiene la información y que usted está ahí solamente para de pronto pasarle las cosas o venderle o etiquetarle o facturarle, pero no más. Este tipo de cliente necesita ser muy escuchado. Y no he escuchado desde lo que yo como el servicio que le estoy prestando le quiero escuchar, sino lo que él quiere ser escuchado. Cuando tú le impones una idea al cliente dominante, el cliente dominante se te va a volver un cliente difícil. Un ejemplo sencillo es una persona que llega a un producto y dice, señorita, yo quiero, no tiene este producto, ellos son así, ¿no? Ellos empiezan, el cliente dominante es un cliente que va y pregunta lo que él quiere saber porque ya lo tiene. No quiere ponerse a buscar, ¿no? Lo dice porque él ya lo sabe. Entonces el cliente dominante te puede llegar a decir señorita o caballero, señor, la persona que lo está atendiendo. Necesito esto y esto. Si tú no lo tienes, como él es dominante, si tú no lo tienes y le vas a decir un no rotundo, pues él va a pensar mal de ti, porque así son los clientes dominantes, porque menosprecian a otra persona. ¿Vale?
Si tú no lo tienes y fuera de eso le vas a sacar un producto diferente o similar, ¿sí? Homogéneo al producto que le está haciendo, él va a sentirse ofendido. Él va a sentir que tú le quieres vender algo que él no está pidiendo y eso lo va a irritar mucho, ¿vale? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer con un cliente dominante? Aunque no estamos todavía en los TID, pero ¿qué es lo que puedes hacer con un cliente dominante? Lo primero que tienes que hacer es exaltar el conocimiento que él tiene. Si, por ejemplo, digamos una cosa, y va a una licorera, pide un whisky que tú no lo tienes y le puedes empezar a decir, uy, ese whisky es tan rico, tan delicioso, tan apetitoso, tan solicitado, que infortunadamente en este momento no lo tenemos. Tiene usted buen gusto. Sí, o sea, mira, primero estás exaltando, le estás dando la razón a él. Y cuando tú le das la razón a él, ya lo enganchas. ¿Por qué? Porque el dominante necesita sentirse, wow, yo soy el Dios. Yo soy el que saca las cosas, yo soy el que sé, el que lo conoce todo, y por eso tú me estás diciendo eso. Por eso, entonces él posiblemente te va a colocar conversa y te va a empezar a hablar de que sí, es que ese es un muy buen whisky, es que yo me lo probé y me lo comí por allá y tal cosa, y en mi casa siempre tengo. Y empieza una conversación. El dominante, como quiere mantener su dominio, solo por el hecho de mantener una conversación y de que tú sepas que él sabe más que tú, te puede llegar a comprar otro. Porque tú le diste la razón, porque tú le dices ese reconocimiento. Pero cuando le das un no rotundo o le llevas otro, que eso los ofende, le llevas otro, eso va a generar que el cliente se ponga más difícil. Y posiblemente, dependiendo de lo que haya pasado en el día de este cliente, hasta te puede llegar a ofender. ¿Vale? Ese es el dominante. Siempre tiene la razón, quiere saber más y él es el que conoce, no tú. Por eso es importante darle la razón a ese cliente. Está el impaciente. El impaciente tú lo ves cuando llega y desde que llega está viendo el reloj. ¿Vale? Él puede preguntar y su comunicación es rápida, fluida. Señorita, hágame un favor, caballero, vea. Y esas personas, generalmente los impacientes, tienen algo de dominantes, ¿vale? Entonces quieren que tú los atiendas ya en el momento, aquí, en el ahora, y que les dé todo el protagonismo que está en la tienda, en el almacén, o en el centro comercial, o en la oficina. Esas personas son impacientes, ¿vale? Entonces hay cosas muy, muy chéveres, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú reconoces un cliente impaciente porque se mueve, siempre está moviéndose, porque siempre está mirando el reloj, porque siempre está buscando que alguien lo atienda, dale simplemente un lugar. Los impacientes necesitan lugares. Y ese lugar es, no sé, si yo me atrevo a decir esto, ¿vale? Véndale un vaso de agua. Véndale un café. Quizás en una oficina. ¿Vale? Llévalo a, si hay un probador, si hay algo que... invítalo a que, eso lo engancha. El impaciente nunca tiene afán. Eso es pura paja. Eso es solamente para que a él lo vean y lo atiendan. Pero la mayoría de personas o de la tipología del impaciente realmente nunca tiene afán. Solamente quiere ser el centro de atención de toda la tienda. ¿Vale? El reservado. Los reservados son personas que tienen el conocimiento, tienen mucho conocimiento, pero no quieren ser dominantes, sino que es una persona que siempre quiere escucharte sin hablar, pero pidas con estas personas que tienen mucha información. Entonces ellos quieren escuchar lo que tú digas. ¿Para qué? Para seguir teniendo mayor información sobre los procesos de producto. Es importante con el reservado, a estas personas a veces se les tiene que dedicar tiempo, porque ellos te preguntan, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Para qué? Ellos preguntan mucho. Necesitan mucha información, mucha información. Y estas personas reservados generalmente no compran así, inmediatamente. Deben de estar muy bien convencidos para el proceso de compra. Así que si tú lo atiendes adecuadamente, dándole las explicaciones del caso, ¿vale? Esta persona es muy probable
que lo enganches en una emoción tan interesante, tan relacional, que él crea en ti. Y cuando cree en ti, va a comprar. ¿Vale? Y el indeciso, pues lo conocemos, es el que menos compra, por eso está al final de este proceso. Los indecisos generalmente no compran porque siempre está indeciso por algo, y esa tipología es porque no sabe qué llevar, no sabe qué comprar, no sabe cuánto gastar, no sabe cuánto le va a costar. Entonces, esos indecisos generalmente ni siquiera tienen los precios claros de los productos. ¿Vale? Esos indecisos, tú los reconoces sencillamente porque pasan por toda la tienda, mirando todo. Ay, tú ya entiendes que esa persona que está mirando toda la gama de lociones, toda la gama de licores, toda la gama de colores de blusas, de camisas, que pregunta por un pantalón, pero después pregunta por una camisa, después pregunta por unos zapatos, y después pregunta por... Esa persona ni siquiera sabe qué quiere comprar. Y los indecisos en la tipología de los clientes son los clientes que menos compran. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos para que el indeciso compre? Tenerle paciencia. O sea, no hay de más, hay que tenerle paciencia. Pero también es importante dejarles un espacio, ¿vale? Entonces, ese espacio que les vas a dejar es para que ellos revisen la tienda, para que ellos revisen el producto. Déjales que lo revisen, déjalos que toquen, déjalos que miren, déjalos que huelen. Ellos les gusta, ellos buscan su lugar así, ¿vale? Entonces, y por supuesto, como son tan indecisos, te gasta mucho tiempo. Pero cuando estás muy ocupado, lo que puedes hacer, o ocupada, lo que puedes hacer es simplemente decirle que lo va a dejar aquí, que revise todo y que va a estar muy pendiente de él para que lo revise, para cuando él tenga una pregunta o una duda, lo puedas atender. Al indeciso, dale el espacio, porque si no, va a ser bastante complicadito. ¿Listo? Estas son las 4 tipologías de clientes que, por supuesto, por espacio y por tiempo no podemos hablar más de ellos. Pero cada uno tiene sus características, cómo identificarlo y todo. Es importante que tú los aprendas a identificar. Porque Clary, que desde el cual vamos a hablar ahora más ratico, nos dice, oye, la venta no se hace en los últimos minutos, se hace desde el inicio, desde cuando tú identificas el cliente. Poderoso, por eso te estoy hablando de ese cliente. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el cliente no es que sea el cliente difícil, es que tú volviste al cliente difícil. ¿Por qué lo volviste difícil? Porque al dominante no le diste la razón. Se volvió un cliente difícil. Porque al impaciente nunca le paraste bola, nunca lo viste, nunca le colocaste cuidado, nunca le diste el lugar. Porque al reservado no le diste la información adecuada. Y porque al indeciso fue tanta tus ansias de vender que lo auspiciaste de tal manera que lo que va a suceder es que lo vas a volver más indeciso. Entonces, eso es lo que pasa en el proceso de los clientes difíciles. El cliente no es difícil por naturaleza. En muchas ocasiones nosotros somos los que los volvemos difíciles. Si yo sé que a mi hija le gusta hablarme sobre un producto, sobre una serie de cine, sobre una serie de televisión, y yo no la dejo, pues simplemente va a suceder que ella va a tener dificultades conmigo. Si mi pareja le gusta algo de comer y yo nunca comparto con ella eso, pues es muy probable que mi pareja tenga problemas conmigo. Es lo mismo que pasa con el cliente. El cliente no es difícil. Lo que pasa es que nosotros lo convertimos en un ser humano difícil cuando no somos capaces de leer esa corporalidad, ese perfil que tiene ese cliente. Así que te voy a dar 5 tips para que tu cliente no se vuelva difícil. Ojo, recuerda, 5 tips para que tu cliente no se vuelva difícil. Porque no hay clientes difíciles. A veces los volvemos difíciles. Primero, anticípate a las necesidades del cliente. ¿Cómo lo haces? Ya te lo dije en lo que llevamos de este proceso. Identifica el tipo de cliente. Si es dominante, si es reservado, si es indeciso. ¿Cuál le faltó? Si es dominante, si es el impulsivo, el que está afanado siempre,
el indeciso y el reservado. ¿Listo? Entonces, identifícalos. Cuando tú logres identificar este tipo de clientes, tú vas a saber cómo tratar. O sea que ya te anticipaste a la posible neura que le levantes si no le hablas adecuadamente, a lo que necesita. Cuando una persona va a un almacén es porque necesita que alguien le ponga atención. Y cuando le ponemos atención, no es la atención que nosotros le queramos poner, es la atención que él necesita tener. Segundo, escucha al cliente. ¿Vale? Cuando un cliente está alterado es porque simplemente no fue escuchado. Y la escucha viene desde el primer punto. La escucha viene desde cuando nosotros logramos entender que hay varios tipos de clientes que necesitan tener una atención diferenciada. ¿Vale? Por favor, fundamental, claro y preciso, evita reaccionarte a reaccionar ante un cliente. Nunca reacciones. O sea, él es el que tiene la ansiedad, él es el que tiene el problema, él es el que necesita resolver algo. Tú estás ahí para ayudarlo. Ayudarlo. ¿Listo? Entonces, no reacciones frente a un cliente. Acciona, comunícate, interlocuta con él, habla con él, revisa con él. Evita involucrarte emocionalmente con el cliente. Porque como vemos 4 tipos de clientes, cada uno tiene su estado emocional. ¿Vale? Entonces, no se ponga al nivel del cliente. Mantenga su nivel, mantenga su compostura, mantenga ese nivel de amabilidad, recuerda, de amabilidad con la gente, porque él es el que tiene el problema. El dominante es el que está furioso porque no encuentra lo que él necesita. Es él, no tú. Ese no es tu problema. ¿Cuál es tu foco con este cliente? Es ayudarlo a que vea otras alternativas. No desde las que tú les digas, sino desde las que él sugiere, porque es dominante. ¿Vale? Tercero, module su tono de voz. Y eso se llama generar empatía. ¿Bien? Si usted ve que el cliente llega, si usted ve que el cliente ya identificó al cliente, ya empezó a tener una conversación con él, siempre mantenga la calma. Siempre mantenga un tipo de voz coherente, sencilla, clara. Si el tipo, la persona, el cliente, levanta su tono de voz, usted manténgase en un tono de voz bajo, tranquilo y calmado. Para cualquiera de los tipos de clientes, minimice al máximo el no. ¿Vale? No utilice no como respuesta. Siempre hay diferentes maneras y esto se puede practicar en casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres. Practica el no. Practica el no, decir no. Practica tener en cuenta que cuando necesitas contestar no, pueden haber otras variantes en la lingüística. Y esa lingüística puede llegar a decir, ese producto que usted está pidiendo se nos agotó en este momento porque tiene una muy buena rotación. ¿Usted le interesa que le muestre algo homogéneo, algo parecido? Cuando tú le contestas no, hay gente, por ejemplo, el dominante, el impulsivo, siempre son personas que van a salir diciendo es que ya no lo atendieron bien. ¿Por qué? Porque no tuvo una conversación. Un no rotundo está cortando la conversación. Tenga en cuenta eso. Minimice el no en sus respuestas. Cuarto, entrénese en la resolución de conflictos. Yo aquí, en este proceso, te van a hacer llegar son 5 hojitas de un libro espectacular, divino, bacanísimo, que me disculpan, ese es el tema que tiene, que se llama Negociando con el Diablo. Así lo tituló. Y lo tituló el señor Monkey, que fue el director de todos los programas de negociación de Harvard durante muchos años. Este libro, que es muy interesante porque lo que hace es hablar de cómo resolver conflictos adecuadamente, tiene unas ideas fabulosas, pero tiene 4 factores en la resolución de conflictos. Y ese artículo te lo voy a enviar. Yo llegué, lo bajé, lo escribí y lo coloqué en una comunicación mucho más calmadita, mucho más tranquilita y mucho más amena para todos. 5 hojitas que te invito a que leas para que no solamente lo utilices dentro de los procesos de servicio al cliente, sino que lo utilices también con todos los procesos personales y familiares que tienes.
nos vamos a ahí enterar en ese proceso de cuáles son los 4 aspectos fundamentales que yo tengo que tener como intereses en un proceso de conflicto para resolver un conflicto. Es importante, el ser humano necesita el conflicto para poder empezar a evolucionar. Y recuerda esa frase bonita, divina, que te tengo acá en este momento. No importa quién tiene la razón, lo importante es salvar la relación. Si el cliente no tiene la razón o tú no tienes la razón, ahí vaya y venga. Pero que el cliente no vuelva a tu tienda, pues va a ser muy complicado. Y mucho más, que el cliente, por estar discutiendo contigo sobre una razón, hable mal de tu tienda, hable mal de tu almacén, hable mal de tu oficina, hable mal de tus servicios. Es muy delicado. Así que, por favor, no importa quién tiene la razón, lo importante es salvar la relación. Y quinto, y este es Jürgen Klarik, ¿vale? Él dice algo poderosísimo, claro, bacanísimo, y es todo lo que hemos hablado de el cliente difícil. Oye, enséñale a la gente a vivir mejor. La mejor forma de servir, la mejor forma de vender es enseñando, porque toda persona que necesite un producto o un servicio es porque simplemente quiere vivir mejor. Y tú eres un asesor para que la gente logre cumplir sus sueños y vivir mejor. Y vivir mejor nos va a servir a todos, no solamente a él, no solamente a ti, nos va a servir a todos. Así que este hombre, que es el escritor del libro Véndele a la mente, no a la gente, nos dice eso. Es una de las grandes enseñanzas de este tipo. Tiene mucho dinero en sus procesos de todo esto de innovación, de investigación de la neuroinnovación en el marketing. Entonces, la mejor forma de servir es enseñando. Tú tienes un gran principio para que tus clientes no se vuelvan difíciles. Enséñales a vivir mejor. Y quiero, por favor, cerrar y terminar con este proceso diciéndote esta frase que siempre me encantó de Roberto Martínez, el director técnico de Bélgica en el Mundial de 2018, cuando Brasil fue sacado de la Copa de Rusia. ¿Y por qué? Nada más ni nada menos que por Bélgica. En la rueda de prensa le preguntaron a este señor, bueno, ¿cómo hizo para ganarle a Brasil? O sea, el favorito, ¿cómo hizo para ganar? Y él dijo que lo difícil no era haberle ganado, lo difícil fue que al principio tuvieron que enseñarle a toda su plantilla que sí se podía ganar. Acá el asunto no es que te vayas a encontrar o no con clientes de diferente tipología y que se vayan a volver difíciles o no. Acá el asunto es que tú tienes que tener claro en tu mente que tú estás ahí para servir. Enfócate. ¿Cuál es el lugar que tienes en tu vida? Y si estás en un proceso de servicio, enfócate en ese servicio. Enséñale a la gente a vivir mejor. Eso hace que no tengamos clientes difíciles y eso nos hace más feliz a todos. Cuando tú logras hablar de un cliente difícil, estás hablando de la oportunidad para fidelizar un cliente, para incrementar tus ventas y para tener más amigos. ¿Vale? Así que yo te agradezco enormemente por estar acá, por escuchar estos tips sobre cómo hacer un proceso mucho más productivo en el servicio al cliente. En algún momento podríamos hablar de otro tema muy emocional en el proceso de las ventas. Te agradezco mucho, que tengas un excelente término de día y que tus ventas sean totalmente productivas, que tu servicio sea todo un propósito de vida y que ese propósito de vida se vea reflejado en que la gente puede vivir mejor. Chao, muchas gracias y nos vemos.